Hola chicas, caballeros. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a desarrollar el esquema de proporciones masculino. Recordemos que le habíamos hecho primero la margen con la regla, con la escuadra, ¿no es cierto? Tomando las medidas de 2 por 2. Trazamos la margen muy suave, acordémonos que es con lápiz 2H, el lápiz 2H, muy suave. Estas líneas son prácticamente imaginarias y después empezamos a calcular primero que todo el tamaño de la cabeza y después las partes del cuerpo. Yo quedé satisfecho con la proporción como la tengo acá. ¿Qué sucede? Ahora que voy a hacer el esquema de proporciones masculino, voy a trasladar estas mismas proporciones para el de masculino, ¿sí? Para la hoja del masculino. Aquí ya la tengo con la margen y las divisiones verticales, con las 4 columnas, ¿sí? Esta cuarta parte es para el frente y esta otra cuarta parte para el posterior. Yo recomiendo los retazos del papel opalina, no los boten, no los eliminen, consérvenlos. En este momento me va a servir de mucho. ¿Qué sucede? Para no tener que estar midiendo con la regla, no estar haciendo como procesos engorrosos, simplemente con el retazo voy a tomar las medidas primero de la separación de la cabeza con respecto a la margen. Ya está, y la voy a pasar para esta hoja. Entonces las proporciones van a ser similares, como decir, muy aproximadas. Tamaño, separación de margen con respecto a la cabeza. Listo. Ahora el de la cabeza y el resto del cuerpo. Cabeza, cuello, base de busto, cintura, tiro o cadera, rodillas, tobillo y base para los pies. Entonces ya lo traslado para acá. Cabeza, cuello, base de busto, cintura, tiro, rodilla, tobillos. Y aquí lo mismo. Cabeza, cuello, bueno, la base del cuello también es la altura de los hombros. Pecho, cintura, tiro, rodilla. El tiro, acordémonos que es o la altura de la cadera o también la ubicación del genital y también de los glúteos para el posterior. Este es el frente, posterior, masculino. Listo, entonces ya voy a hacer el óvalo de la cabeza. Acordémonos, el óvalo es achatado hacia la parte superior y un poco más angosto hacia la parte inferior. Voy a tomar el ancho de la espalda. Recordemos, en el femenino la espalda tiene prácticamente la misma amplitud que la cadera. En el masculino la espalda es más ancha y la cadera es más estrecha y no tiene tanta profundidad de la cintura. Estos mismos detallitos son los que nos ayudan de pronto a desarrollar una proporción andrógina.
¿sí? Donde no se diferencie tanto el sexo o el género en el figurín, por si nos gusta que no se diferencie mucho. Entonces por aquí voy a pasar más o menos la amplitud de la espalda. El cuello también es más grueso hacia la base en el masculino. En el femenino se hace un poco más angosto hacia la base. Hay dibujantes que los hacen más anchos hacia la base. En Moodle yo les tengo enlaces para que ustedes observen y también sugerencias de bibliografía para que vean, para que exploren estilos de otros dibujantes, para que ustedes tengan soportes, para que tengan referentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con solo tener la guía del ancho de espalda, a diferencia del femenino, ya con eso tengo suficiente para desarrollar la proporción masculina. ¿Qué pasa? Voy a ampliar un poquito la espalda masculina con respecto a la femenina. Aquí ya tengo la femenina. Y la cadera masculina más angosta que la femenina. ¿Sí? Vean, aquí tengo la femenina, que es la del papel. Esta es la masculina, más angostica. Y aquí voy a hacer una guía para que me quede similar el frente y posterior. Listo. Entonces ahora paso a la geometrización. Recordemos, la geometrización son las formas geométricas que nos ayudan como guía para darle forma a cualquier tipo de ilustración, porque puede ser desde frutas, desde animales, paisajes, ¿sí? Por ejemplo, la geometrización también sirve para los paisajes, la perspectiva, ¿sí? Las cuadrículas salen siendo esas geometrizaciones. Tratemos de hacer todo esto a mano alzada, a pulso. Bueno, así como el cuello es más diferente en el masculino, también el trapecio. El trapecio es el músculo que va del hombro al cuello. Eso lo tenemos todos. La cintura, no tan profunda, ¿sí? Trazamos dos líneas aquí largas hasta la altura de la rodilla. Ahora hago el posterior, cuello, trapecio, dorso, cadera. Esto es la cintura o lumbal o también le dicen oblicuos, creo que es. Si hacemos esto a pulso, a mano alzada, acordémonos, sin hacer fuerza del lápiz sobre el papel, nosotros vamos a ir tomando destreza, como agilidad, como buena soltura en el trazo. Voy a tomar la longitud del brazo y lo traslado para el antebrazo, porque es un poquito más largo el antebrazo en el figurín, un poquito nomás, solo un poquitico, ¿cierto? Aquí, mismo, un poquito más largo. Y para la mano, de pronto sí es necesario, aunque también podemos utilizar
el papel, pero para la división sí es bueno que ustedes, como no están acostumbrados, uno ya con el cálculo mental, uno ya por la costumbre, por el hábito, uno ya como que tiene un cálculo de la mitad y todo, de cómo sacar esas dimensiones. Entonces acordémonos que 3/4 partes de la cabeza, ustedes pueden hacer el ensayo en la casa o donde están en este instante. La mano equivale a 3/4 partes de la cabeza, o sea, de la altura de la frente hasta el mentón, ¿sí? Más o menos. Entonces eso yo lo traslado por aquí un poquito. Un poquito inclinadito, no demasiado. No demasiado, por favor. Y suave, el trazo suave. Si ven que yo lo estoy trazando muy brusco, no sigan mis malos ejemplos. La mitad de la mano, a la mitad de la mano vienen estos nudillos. A la mitad de la mano, entonces, en esta dimensión, en esta longitud, sacamos la mitad. Aquí también la mitad, si ustedes quieren, esto si lo hacen con la regla, le toman la mitad y sacamos un triangulito muy suave, muy tenue, no tan salido, no tan pronunciado ese triángulo, también con las manos, con el trazo muy libre. Listo, esta es la geometrización para el masculino. Repito, cuello un poco más ancho hacia la base, más ancha la espalda que la cadera en el femenino, con respecto al femenino. La cintura no tan profunda, la cadera más angosta que la del femenino y más angosta que la espalda. Recordemos que en el femenino la espalda es igual de ancha a la cadera. Y listo, realmente el resto de geometrización es diferente. Ya lo que es la silueta, la forma, las curvas, ¿sí? Ya ahí sí es diferente. ¿Por qué? Porque debemos interpretar un poquito más de brusquedad. Eso sí, eso es como para diferenciar bastante el masculino. Si uno quiere que sea andrógino, por ejemplo, en este propio figurín, yo puedo hacer un poquito más profunda la cintura, no le hago los hombros bruscos, le hago más forma a la cadera, las piernas no las hago con forma tan brusca y queda un poco más femenino. Pero en mi caso a mí me gusta más darle bastante diferencia en cuanto a la forma del femenino con respecto a la del masculino. Fíjense que con pocas líneas uno puede darle buena definición y buena interpretación a la figura. Aquí hay un datico, así como en el femenino, también en el masculino, los brazos en el frente vienen sobre el dorsal y en el posterior el dorsal está sobre los brazos. Por eso nosotros no podemos dar la vuelta del brazo hacia atrás por completo, porque los músculos vienen sobrepuestos. El cuello en el frente está sobre el trapecio. En el posterior el trapecio está sobre el cuello. Trapecio sobre cuello. En el frente la cabeza está apoyada en el cuello. En el posterior el cuello está apoyado sobre la cabeza. ¿Sí? O sea, esto se pierde, esto se elimina. No se puede ver la quijada en el posterior. Y esta parte es la parte del cerebelo. Es como decir, la base del cráneo, donde se apoya la columna,
y se forma el cuello, ¿no es cierto? Ombligo, aquí le hago pues un poquito como la forma pues como de la parte superior del abdomen, el genital. Esos elementos son importantes, por ejemplo, para hacer la aletilla del pantalón, para hacer cierto tipo de cortes, para uno dibujar de pronto ergonomías para la ropa interior, ¿sí? Es muy importante, uno subestima esos elementos y acordémonos, el figurín no cumple la misma función que un cómic o que un cartoon o que una caricatura, no, el figurín es especial para el vestuario, ¿no es cierto? Entonces hay cosas donde tenemos que enfatizar y tenemos que resaltar, a diferencia de un cómic o de un cartoon, ¿sí? Que pueden tener similitudes, claro, pero son diferentes, tiene su especialidad, ¿no es cierto? El figurín tiene su especialidad para vestuario, para diseño de prendas. Les vuelvo a recordar, trazar suave, no trazar fuerte. Este es un lápiz para trazar líneas suaves porque es una mina semidura. Así como el codo, bueno, la rodilla se flexiona es hacia atrás, ¿no es cierto? La rodilla se flexiona hacia atrás, el brazo se flexiona hacia adelante, ¿sí? Entonces, la rodilla en el cuerpo viene adelante, el codo viene atrás. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aquí no hacemos esta forma. Esta es la rodilla, pero aquí no se ve, ¿sí? Listo. Aquí tenemos un esquema muy a grandes rasgos, pues como no muy detallado, porque no lo necesitamos muy detallado, pero sí con unas proporciones y unas amplitudes, una simetría, uno a uno, que nos deje satisfechos y que tenga coherencia con nuestro femenino, que los dos tengan armonía, que los dos tengan similitudes, que se relacionen uno a otro, no que estén totalmente aislados. Listo, esto es para que ustedes también lo hagan de acuerdo a cómo ustedes lo van formalizando, como ustedes lo van analizando, de acuerdo a los parámetros y bases que nosotros vamos a estudiar, vamos a analizar, o que ya hemos analizado, porque realmente esto es como recorderis, ¿sí? Para lo que ya han practicado. Gracias.